En agosto de 2014 sale el libro publicado. ¿Desde qué momento vos empezaste a pensarlo? Yo creo que empecé a pensarlo como libro en una anécdota que yo cuento, que es hace 3 años, con una amiga mía, subimos a Alfamatina, donde pasás 2 días arriba, bajamos al Chilecito, estábamos comiendo esa noche en Chilecito y bueno, como sucede muchas veces con los trekkings, uno acaba de hacer uno y empieza a evocar anteriores. Sí. Y yo le conté a mi amiga una aventura en la Amazonia peruana, donde íbamos atravesando la selva, bueno, y nos rodea lo que hoy llamaríamos un pueblo originario, en ese momento lo llamábamos indios y los venerábamos igualmente, Claro. que no hablaban castellano, y le cuento todo, y nos llevan a su aldea, donde vivimos en una semana. Le cuento todo esto con detalle, y mi amiga me dice, pero vos estuviste entre los jíbaros. Y yo digo, bueno, no sé si eran jíbaros. O sea, vos hasta ese momento no te habías vuelto a preguntar. No me había vuelto a preguntar, lo único que tenía era el nombre que ellos se daban, que era aguarunas, pero no se me había cruzado por la cabeza que eran jíbaros ni me había vuelto a preguntar. Cuando ella dice la palabra jíbaros, yo imagino qué perturbación hubiéramos sentido nosotros en el momento de ser rodeados y de ser llevados a la aldea, porque jíbaros está rodeado de toda una mitología, los reducidores de cabezas, etc. Que de todas maneras esto se hacía solo en guerras intertribales y ya no se hace más. Claro. Pero nosotros no lo sabíamos, no sabíamos nada. Claro, la falta de, lo que vos un poco planteas, la falta de planificación es lo que te da esa posibilidad de vivirlo, porque si no salís corriendo. Efectivamente. Entonces, mi amiga llega a Buenos Aires y yo digo, ¿vos cómo sabés? Y dice, porque yo leí un libro de un antropólogo francés que cuenta exactamente lo que me contás vos. Te lo voy a regalar, me lo regala, lo leo y efectivamente la descripción de las casas, de las costumbres, etc. es la misma. Miro el mapa que trae el libro del antropólogo francés, de Philippe Descola, y veo que es una etnia jíbara también, que está separada por la frontera, bueno, separada por la frontera, no hay mucha separación, claro, pero entre Perú y Ecuador, que nosotros habíamos estado en el borde peruano y estos viven en el borde ecuatoriano de esa frontera, que de todas maneras es una frontera en conflicto. Cuando yo revivo 35 años después esto, porque mi amiga hace el reconocimiento, porque ella había leído un libro sobre la familia de al lado de estos indios que nosotros conocimos, yo digo, acá tengo algo entre las manos, que yo no me había dado cuenta nunca. Y que más bien contaba como anécdotas de trekking, como anécdotas de exploración. Claro. Y es ahí donde el libro aparece, empieza a aparecer. En ese momento hay una revista en Brasil, una revista extraordinaria, que se llama Piauí, que me pide un recuerdo de Brasil, si yo tengo algún recuerdo de Brasil. O sea que ahí se empiezan a anudar las circunstancias, el azar me empieza a anudar las cosas. Y yo, obviamente, tengo el recuerdo de un viaje a Brasil, y de hecho cuando Brasil era una ciudad absolutamente nueva, casi recién inaugurada, y lo cuento, lo escribo para Piauí. Y entonces digo, bueno, acá tengo un libro. Claro, ahí ya empezás a generar ese proceso de rememoración, ¿no? Porque yo lo que me preguntaba es, vos tuviste que saltear toda una etapa de viajes que habrás hecho posteriores y volver a reconstruir algo con una mentalidad como virgen, digamos, sin decir, bueno, a ver, ¿qué hacía yo en esa época donde no había leído, donde no había viajado? Es exactamente lo que vos decís. Es decir, el problema formal que me planteaba el libro es como construir un personaje que era yo, que no fuera la que soy yo hoy, que sabe, entre comillas, que lee los libros, que puede decir, este antropólogo leo el libro, fue discípulo de Levi-Strauss y empiezo a juntar cosas. El problema era crear alguien que no sabía, porque justamente lo que yo quise evitar es crear un personaje ficticio que fuera re piola, un viajero piola que se da cuenta de todo. No, nosotros éramos muy ignorantes, teníamos solamente esas ilusiones que están en el libro, que América Latina era un territorio de la revolución, etc., pero el resto éramos muy ignorantes.
y quería rescatar esa especie de levedad y de pasión que tenía esa chica de 20 y pocos años cuando hizo esos viajes. Y eso fue lo más difícil desde el punto de vista de la escritura. Claro. Al mismo tiempo no quería que el lector quedara como yo, preso de esa ignorancia, entonces lo fui acompañando por toda una explicación que va en notas a pie al final del libro, que no interrumpen la lectura, pero que van dando una explicación de qué era lo que yo estaba conociendo en ese momento. Claro. Y al revés, ¿a vos te pasó que cuando vos, digamos, en tu vida cotidiana de intelectual estabas leyendo, buscaste esos recuerdos antes sin pensarlos escritura? Muchas veces los recordaba, sobre todo con una de las personas que viajaron. Claro. Era un grupo de 4 o 5 personas, donde a veces viajaban 3, a veces 4, a veces 5. Los recordaba con aquella persona de las que viajó, con Alberto Sato, que además conservó algunas de las fotografías. Que son la que están en la portada. Claro, y fue muy gracioso. La última experiencia de ese recuerdo, yo estaba en la casa de él, en Santiago de Chile, porque él no volvió del exilio, se quedó en el exterior, es arquitecto. Yo estaba en la casa de él, en Santiago de Chile, conversando con su mujer y con el hijo de su mujer. Y entonces el hijo me empezó a preguntar cosas de los viajes. Él no estaba presente. Claro. El hijo empezó a preguntar cosas de esos viajes que habíamos realizado hace 30 y pico de años. Y yo digo, ¿pero por qué me estás preguntando esto? Y dice, bueno, porque quiero saber si Alberto exagera cuando cuenta. Claro, si las anécdotas coincidían. Coincidían, me estaba preguntando por las anécdotas. Yo dije, eso pasó en los últimos años, digamos, hace 2 años. O sea, esto anuncia que yo tengo un material en las manos. Claro. Y que con esta persona, para terminar de responder tu pregunta, yo había hablado, habíamos evocado las cosas, pero más bien de manera risueña, como quien evoca alguna travesura. Claro, porque eso también, cuando, bueno, viste en el capítulo donde vos hablás de la infancia y de ese viaje, y uno dice, son cosas que uno, si se pone a rememorar, tiene en su vida, pero ¿en qué momento eso se hace materia literaria? Porque podría no haberlo sido nunca. Bueno, ahí viene de una hipótesis muy fuerte con la cual yo empiezo a trabajar el libro, que es que todos que somos producto de los viajes de otros, en primer lugar. Sí, esa en primer lugar, me pareció muy claro como hipótesis, sobre todo los argentinos. Claro. Es decir, quizás no puedan decir exactamente lo mismo un boliviano, un mexicano, que tienen pueblos autóctonos de millones de personas, pero los argentinos somos hijos de las primeras oleadas migratorias, es decir, europeos o gente que viene del Asia Menor, y luego de las segundas y terceras oleadas migratorias, que son los latinoamericanos. Esos somos los argentinos, es decir, que todos somos producidos por los viajes. Claro. Entonces, ahí me di cuenta que en mi infancia, por casualidad, o porque así era la configuración de dónde iban a parar finalmente los inmigrantes, en un lugar que en realidad es muy criollo, del norte de Córdoba, de Anfunes, yo había estado rodeada de inmigrantes. Un húngaro, un italiano, españoles, y que mi relación había sido muy intensa con esos inmigrantes. Además de, bueno, de venir de una familia cuya rama materna es de origen directo inmigratorio, abuelo gallego y abuela piamontesa, de origen directo inmigratorio. Entonces ahí surgió la hipótesis de soy producto de estos viajes también. Entonces por eso ahí decidiste como reunir viajes de tu vida, digamos. Los viajes, uno podría decir los de la educación. Claro, vos haces una diferencia entre turista y entre viajero, ¿no? Efectivamente. Y eso es, por eso también yo después pensaba, incluiste Malvinas porque no eras turista, ibas con otro fin. Claro, iba a trabajar, en principio iba a trabajar porque iba a cubrir para un diario un acontecimiento en las islas, y en segundo lugar porque Malvinas había sido un problema importante en mi vida desde 1982, desde la invasión argentina. Yo tengo una posición que es muy criticada, digamos, en Argentina, claro. y por tanto, aunque nunca había fantaseado ir a Malvinas, de repente, pero te puedo asegurar, una tarde yo estaba acá y dije, tengo que ir, seguramente
si le pido al diario que me mande Malvinas, le va a parecer bueno que yo haga la cobertura, claro. Tengo que ir. Y se decidió así. Una tarde tuve como, lo que dice, la visión de que yo tenía que ir a conocer esas islas en ese momento. Y yo pongo al final que creo que es el último viaje importante de mi vida, no puedo pensar en un viaje en otro más. más. Claro, yo lo que había pensado respecto a tu libro, no digo que podés hacer muchos otros viajes, pero ¿cuánto te puede quedar por hacer un viaje de aprendizaje, digamos, sin mapa? Es difícil porque hay zonas, por supuesto, inexploradas, sí, pero que te interese hacerlo, ya tienes otra mirada y, o sea, esa ingenuidad con la que hiciste los primeros es imposible. Para escribir, con la intensidad con que voy a claro. Tampoco. Digo, hay viajes que a mí me quedaron por hacer y que no voy a hacer, porque además he perdido el interés que tuve en su momento. Yo hubiera muerto por ir a China cuando era pro China. Claro. Hubiera muerto, me hubiera ido caminando a Luján cuando claro. ir a China. No tenía ninguna oportunidad porque el partido en el cual yo militaba no mandaban a militantes del común a viajar a China, iba a la dirección del partido, cosa que me parece completamente lógica, pero yo hubiera muerto por ir a China. Muchos años después, hace 10, un amigo mío vivía en China y me dijo, te pagas el pasaje, que no es caro, y después de eso gastas un peso más. Tenés mi casa, mi auto... Sí, todo. Y ahí decidí no ir. Porque ya no era la experiencia que buscabas. Claro, ya no era la China que yo buscaba, obviamente era la China de hoy, la China capitalista, autoritaria y capitalista, no era la China que yo buscaba y dije, ¿qué voy a ir a ver? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Yo decidí no ir. O sea que no creo que haya otro viaje fundamental en mi vida. Bueno, quizás, o sea, en función periodística, si algo pasara ahí, me mandaran a algún lugar, claro. quizás, pero no lo veo por la edad que yo tengo. ¿No? Bueno, por lo menos con el eje, digamos, que planteas, el saltarse del programa, ya están cubiertos, digamos, los viajes que vos... Sí, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Lógicamente. Es todo lo que... No me puedo quejar, me he saltado el programa bastantes veces. Claro. Sé que hay lugares que me gustaría ir, pero por razones intelectuales, claro. estéticas, otras búsquedas. Pero sé que ya no voy a ir, o que quizás más bien lo que haga es, con suerte, si me invitan a hacer un trabajo, ir a los lugares. Claro, que no, lógico. Creo. Y ahora, en relación con los viajes que sí hiciste cuando eras así más joven, o sea, vos decís, se salta el programa. Mi pregunta es, ¿cuál hubiera sido el programa en ese momento? ¿Qué es lo que estaba marcado, si es que había algo marcado? ¿Y cuál era la motivación que los llevó a ustedes a viajar? ¿Cuántos viajes habían hecho? Los viajes fueron muchos. Estos de la década que yo cuento en el libro, yo fui eligiendo, pero fueron muchos. A Bolivia yo debo haber vuelto 3 veces seguro. Vos viste que hay un capítulo final que dice las libretas perdidas. Sí, eso digo otra pregunta. Difícil de fecharlo, pero fueron muchos, debieron haber sido 10, 12 viajes por América. Hasta donde nos daba la plata de llegar por tierra. No podíamos soñar ir a México. Claro, contabilizaban en función del recurso que tenían, ¿no? Hasta donde se podía llegar por tierra. Hace poco un mexicano me dice, escribiste sobre Perú, lo que hubieras podido escribir sobre México. Y yo le digo, sí, sobre México nada hubiera podido escribir, porque para ir a México tenés que tomarte un avión. Claro. O tener un año para llegar por tierra, pero en esa época ya había guerrilla en Colombia, era muy difícil atravesar Colombia. México hubiera sido imposible. O sea que los viajes míos quedaron limitados a donde se podía llegar por tierra. Por tierra o por río. Claro, por algo. Canoa, por lancha. El traslado. Pero, es decir, los viajes gratis o casi gratis eran lo que nosotros podíamos hacer. Por eso no viajamos a Europa. Por eso yo conozco Europa tan tarde. Claro. Es decir, hay pocos argentinos que conozcan, argentinos de mi clase intelectual, digamos, que conozcan Europa a los 39 años, como en mi caso. Claro. O Nueva York a los 38. O sea que fueron muchos los que se dieron a lo largo de esa década.
Y después ya no fueron posibles. En principio porque yo entré en la militancia política fuerte y en segundo lugar porque ya la emergencia de la guerrilla hacía imposible. Claro, porque dentro de todo, bueno, vos por supuesto seleccionaste episodios, pero era un paseo pacífico, tranquilo, no había ese miedo e inseguridad o... No le tenías miedo a la policía como vos podías tenerle miedo a la policía en los años 70 ya. Claro. Es decir, no existía ese miedo, eso, ni a las autoridades. Esa libertad que contás de acampar en cualquier lado y todo ese tipo de cuestiones. En efecto, o sea, volviendo a tu pregunta, sí. Había lugares turísticos a los cuales nosotros íbamos que van a ser después grandes lugares turísticos, que ya eran visitados por turistas en ese momento, que son Cusco y Machu Picchu, sí. sin duda. Claro. Pero fíjate que nosotros podemos subir cortando camino, claro. Cortando sierra, digamos, a Machu Picchu. Eso hoy es imposible. Claro. Nosotros bajamos en la estación de tren y en lugar de seguir el camino, pensando que, con razón, pensando que si seguíamos el camino quizás íbamos a tener que pagar alguna entrada, claro. Subimos por el costado con quien sube una montaña. Eso es imposible hoy. Claro. Hay prácticas que nosotros realizamos en esos viajes que no pueden ser posibles porque, bueno, por otra de las hipótesis que yo tomo en el libro, que es que América Latina no era todavía territorio turista. Claro. Entonces podías escapar a la ruta de podías alguna escapar manera. a la ruta. Sin duda que la ruta de la Puna, que se cuenta en uno de los capítulos, no es la ruta turística ni siquiera hoy. Claro. Porque es muy tirada sobre la cordillera, en una zona donde más bien las iglesias, en vez de ser objetos visitables, se han ido destruyendo. Pero la quebrada de Humahuacalla es como un circuito turístico armado en un sin city turismo, digamos. Claro, y que tampoco ni siquiera se podría intentar hacer fuera de eso porque habría una penalización o una cuestión así, ¿no? Sí, o quizás no en la quebrada no habría penalización, pero yo no veo motivo por el cual un turista tenga que salir de la quebrada para irse hasta la Puna, claro. digamos. Ahí había el elemento de esfuerzo, el elemento de esfuerzo físico deportivo también era muy atractivo para nosotros. Eso de caminar más de 100 kilómetros en la Puna, digamos, tenía un atractivo que era parte del trekking, que en esa época no se llamaba trekking sino campamento, más humildemente. Sí, obviamente, con la mochila del hombre. ¿Y hay algún, digamos, cómo seleccionaste vos los recorridos que sí incluir en el texto y cuáles no? ¿Por la memoria? ¿Por lo...? Digamos, porque sí, es una buena pregunta porque, por ejemplo, habíamos visitado varias veces el sur de Chile y no aparece el sur de Chile. Y había cosas para contar, porque justamente en el sur de Chile, con campesinos, criadores de ovejas, al sur de Puerto Montt, nosotros habíamos pasado tiempo del mismo modo. Vos es que no podría decir, de repente aparecieron como elegidos estos. Claro. Tampoco es que no hubiera ninguna foto de esas viejas. Tenía algunas de esas fotos que me fueron enviadas por este amigo, también del sur de Chile, y algunas realmente que hubieran podido suscitar un relato. Asistimos, por ejemplo, al traslado de una casa entera. Arrastrada por huellas. Increíble. Increíble, es una cosa. Y esa foto la tengo. O sea, que hubieran podido empezar a suscitar un relato, porque después quisimos a la gente que trasladó la casa. Algunas privaciones de comida, que nos quedamos sin comida, nos quedamos sin cigarrillo en el medio de la cordillera. Había cosas, pero no apareció el sur de Chile, de repente no apareció. No apareció los caminos del sur de Lima por la costa hasta Antofagasta y el tránsito en el tren de Antofagasta a Argentina. Cuando elegí, estos me aparecieron. Eso quedó. Esto fue lo que me apareció, lo que a mí logró interesarme más. Yo no sé si el libro es interesante o no. Lo que digo es que tenés que empezar de que a vos te interese más escribir eso y no otra cosa. Claro, lógico. Sí. No, la verdad que sí, el libro resulta interesante por esta cuestión que ya habíamos hablado de esa mirada que se pueda reproducir desde grande, porque tal vez si vos hubieras tomado, pienso yo, ¿no? Los diarios que hubieras escrito en ese momento, no es lo mismo.
Porque... Eran muy pobres, de todas maneras. Creo que no daban nada. Daban una fecha y un lugar. Y un lugar. Quizás me hubieran ayudado a precisar, porque hay Claro. años de estos viajes que yo no te los puedo precisar. Digo, puede ser 64, 65, volvimos. Eran pobres los diarios. No, eran las fechas, los lugares, nombres. Claro. Algunos nombres me fueron surgiendo, es decir, gente que conocimos en Bolivia, los nombres me volvieron a la cabeza. En realidad, uno no se da cuenta que recuerda mucho. Claro. En el momento en que empieza a activar. Claro, lo que necesitas son disparadores que te sirvan para ahí activarlo. recuerda, las fotos que me fue mandando Alberto, el amigo que viajó, también fueron disparadores. No hay que excluir que una de las personas que hizo casi todos los viajes murió hace 2 años, no hay que excluir que uno queda como con el recuerdo de otro. Claro. Que queda con el patrimonio, el recuerdo de otra persona. Sí. Eso no hay que excluirlo. Sí, también yo te quería preguntar sobre los compañeros, digamos, vos del viaje, o los que ahora se leen, los que están reflejados. No sé si se leen. Ah, porque no seguiste en contacto. No seguimos en contacto, yo no seguí en contacto para nada. Con el único que no interrumpí el contacto con el que te dio las su fotos. exilio es el que me dio las fotos. Y la persona que se murió era prima mía. Los otros 2 que entraban y salían eran estudiantes junto con ella en kinesiología de medicina. O sea que eran de otro mundo completo, que es como se junta la gente en los viajes. En otros viajes no contados en este libro, que sucedieron en la Argentina, más o menos por la misma época, iba gente que sí sé dónde está y la he visto eventualmente. Por ejemplo, el que es Viola del Cuarteto Cedrón hizo 2 de los viajes a la Patagonia de este tipo de viaje. Después se fue a Francia en el 66, Miguel Praino, o sea, a ese sí podría contactarlo, claro, dónde está, pero los otros... O sea que prácticamente fue, prácticamente no, fue tuyo el proceso de reconstrucción, porque yo dije, bueno, capaz, dice, bueno, a ver, ¿qué te acordás vos? ¿Qué...? Fue mío. La otra cuestión es que, de todas maneras, al construir esa primera persona del plural, yo siempre tuve la sensación un poco incómoda de que estaba también trabajando con recuerdos que podían estar en la cabeza de otro, pero bueno. Vos también eras parte de ese colectivo, digamos, de ese plural. Y no creo que llegue al libro, me parece que hay gente que está muy alejada del mundo, me parece. Y el que te dio las fotos, ¿lo leyó antes de que salga primero, publicado? No. Lo leyó impreso el día que salió. Yo prácticamente estaba... ¿Sabía que estabas trabajando en eso? No, sí, él sabía todo. Yo estaba por mandárselo por un correo puerta a puerta, y de repente me llaman y me dicen, está en Buenos Aires, se va esta noche a Santiago de Chile, un amigo, te espera en tal esquina para que le des el libro. Buenísimo. Fui y le di el libro, y después ya seguía por WhatsApp como lo estaba leyendo, claro. Porque y a la mañana siguiente ya lo tenía leído y ya me había escrito. Lógicamente. O sea, no durmió. Y digamos, te manifestó esa reconstrucción, digamos, semejante a la... Sí, no discute ningún dato, es probable que tenga muchos datos diferentes, pero no discute ningún dato, toma el libro en lo que es, digamos. Le gustó mucho, me dice una cosa que es interesante. De él yo transcribo una descripción de Brasilia en una nota a pie de página, escrita hace 3 años. Entonces dicen, me gustó mucho que me pusieras a mí como adolescente y a mí como el viejo que soy ahora. Claro, esa traslación. No, porque digo, es muy difícil hacer esa reconstrucción de la memoria, a ver cómo recordamos lo mismo cada uno. Entonces, probablemente si lo hubiera escrito sería otra cosa. Completamente diferente. Completamente. Vos fíjate, sí, no tenés por qué hacerlo en absoluto, ni ningún lector tiene que hacerlo, pero yo digo que llegamos de una manera, con un medio de transporte a Brasilia, y él dice que llegamos con otro medio de transporte a Brasilia. Claro. Y ninguno de los dos se va a poner a discutir porque es una discusión de ella de... Claro, no tiene sentido porque tampoco hay una comprobación. Él piensa que llegamos por camión, yo pienso que llegamos por ómnibus. Claro. Ya, o viceversa, yo ya ni me acuerdo cómo es ni me no, acuerdo cómo fue la adrenalina del momento, de aquel momento, y toda la historia en el medio es bastante ejercicio, digamos, bastante buen ejercicio el
que hiciste vos ya para poder reconstruir eso. Y él reconstruye algo que es muy similar, pero con detalles que son diferentes. Claro. Y que posiblemente hayan estado todos los detalles, los de él, los míos, quizás la mitad del viaje fue en camión, la otra mitad del viaje fue en ómnibus, los detalles son muy diferentes. Sí, bueno. Ahora, hay ciertas cuestiones, no, en Belo Horizonte dormimos en un leprosario, sí, eso lo recordamos todos, porque quien duerme en un leprosario no se puede olvidar nunca. No se puede olvidar nunca. Lógicamente. De todos modos sigue siendo una construcción de un personaje el que haces vos, por tanto está completamente válido, ¿no? Ese personaje sos vos. Pero yo tenía una incomodidad verdaderamente. Te generaba esa idea. Que cuando yo hablaba en primera del singular, era yo, pero cuando hablaba en primera del plural, que es necesaria en cierto momento, lo voy a decir yo y los demás. Claro, por supuesto. Tenía esa incomodidad. Como un compromiso con que tu voz. Había alguien muerto, que ya directamente esos recuerdos yo me los había apropiado de alguien que no tenía ni siquiera el derecho a réplica. Claro, mira. Y a ver, ¿qué otra pregunta te iba a hacer? De los viajes estos que vos narrás, si tuvieras que elegir el que más te impacta, el que más te impactó, sobre todo de tu reconstrucción posterior, ¿no? Porque en su momento puede ser una cosa, pero cuando vos ahora decís, bueno, lo que viví, la experiencia que me dejó... Bolivia fue un país en el cual yo caí enamorada, caí a los pies de Bolivia en el primer viaje, volvimos 3 veces por lo menos. Todavía hoy siento un interés intensísimo por Bolivia, es decir, además de que me interesa mucho la figura de Evo, sigo la política boliviana de manera más cercana que otras políticas latinoamericanas. Bolivia, sin duda. Estos países con los cuales vos caes, como se cae enamorado. Claro. Y la idea que nos dio un hacendado en Santa Cruz de la Sierra, que nos dijo, cuando pasen a Cochabamba los matan por los bolseguíes. Ay, sí. La idea de haber contradicho eso, la idea de haber contradicho absolutamente, no solamente que no nos mataron por ningún bolseguí, sino que... Y en ese momento en el que vos lo viviste, no en el que lo narraste, ¿qué pasaba? O sea, no le creímos. Porque nuestra visión era además completamente idealista. Claro, porque si lo hubieras creído, probablemente no ibas. No creímos una palabra, no creímos eso, no lo creímos. Es decir, no es que avanzamos porque teníamos confianza o avanzamos, no creímos eso. Pero cuando nada nos sucede, sino que por el contrario somos recibidos en todas partes, en las fiestas, en los bautismos, en la borrachería, cuando nada nos sucede, la alegría de haber contradicho esa advertencia racista. Claro. Porque no dijo un pobre, dijo un colla cuando en Cochabamba los va a matar por los bolseguíes. No vayan a Cochabamba. Claro. Bueno, y ahora, para ir cerrando, porque si no es mucho tiempo, el viaje, el final, el de Malvinas. Vos lo hiciste, como ya me contaste recién, porque, bueno, sentiste la necesidad de ir. ¿Trajiste lo que fuiste a buscar? A ver, yo quiero ser sincera en la respuesta. Yo vine reafirmada en la idea de que este no es un pueblo implantado, sino que es gente que tiene muchas generaciones, muchos de ellos tienen generaciones y generaciones allí, que es un lugar de trabajo bueno para chilenos, para gente de la isla de Ascensión y de la isla de Santa Elena y para algunos argentinos, que el mayor terror que tienen los malvinenses es que un día Gran Bretaña los abandone, porque piensan que va a llegar el general Menéndez de nuevo. Yo decía, no va a llegar ningún general Menéndez, quédense tranquilos. Claro. Pero ese es el mayor terror. En todo eso vine reafirmada. Ahora, mi posición sobre los derechos que tienen los malvinenses de sentarse a una mesa donde esté Argentina y Gran Bretaña es tan fuerte que quizás eso también tenga que ver con mi mirada, ¿no? Por eso digo, voy a contestar con honestidad. Ellos son efectivamente
los habitantes de una aldea británica del norte de Inglaterra. Son efectivamente así. El nivel de extranjería que uno siente, de diferencia que uno siente, es el mismo que sentís cuando te paseas por París, que no te puedes confundir con eso. ¿No esperabas encontrarte con algo así tan tajante? Tan tajante, no esperaba que con tanta personalidad de eso. Claro. Pese a que el lugar es muy parecido a cualquier zona de la costa patagónica, pese a que las ovejas las crían del mismo modo, etcétera, con tanta personalidad, no local de una nueva cultura, con tanta personalidad del país de donde provienen la mayor parte de los antepasados, no todos, pero la mayor parte, no todos, porque vienen los chilenos, los negros que vienen de la isla de Ascensión, algunos argentinos, pero con tanta marca de eso no esperaba encontrarme. No me alegró ni me desalegró. Claro, no, por supuesto. Lo único que hizo fue confirmarme de que la solución no pasa sino no por agitar una resolución de las Naciones Unidas, sino por sentar a la gente en una mesa y que esa gente hable. A ellos, a los que viven en Malvinas, les conviene una relación con la Argentina, sin duda. Claro. Porque antes estaban acostumbrados a que un parto difícil, había un avión que los volaba y los llevaba a un hospital. Sin duda, hoy comen verdura y fruta carísima porque no se puede traer de la costa argentina, o sea que les conviene por razones de la vida cotidiana, sin duda. Claro. Y por razones de que tienen todavía lazos con lo que son escuelas inglesas en toda la zona de la Cumbre y en Buenos Aires, o sea que les conviene. Pero aparte de lo que a ellos les convenga, lo que no son es un pueblo colonizador implantado, esto está claro. Son más de un siglo y medio. Y si uno dijera vamos a retrotraer las fronteras a más de un siglo y medio para atrás, el mundo estaría en una guerra peor que la que a Obama le acaba de declarar al Estado Islámico. Claro. Porque ¿qué haríamos con los polacos? ¿Qué haríamos con los rusos? ¿Qué haríamos con los alemanes? Los polacos reivindicando las fronteras que perdieron, los alemanes reivindicando la Prusia Oriental, cuyo pedazo perdió, y la Alsacia-Lorena. Si el mundo se retrotrajera y pensara que todo es situación colonial, porque esas pérdidas vienen de guerras de invasión. Sí. Entonces yo tengo una perspectiva de que no se puede agitar 1830 hoy. Y que la Argentina pierde una gran oportunidad de hacer un estatuto respecto de las islas, que es un estatuto que les favorecería más mucho económicamente. Yo hablé mucho con la gente que vigila la pesca. Bueno, ¿sabés cómo vigilan la pesca? Y así están con mucha plata. Claro. Porque no podés sacar una mojarrita de ese mar que no lo pesen, lo midan, le sacan fotos. Y claro, y todo eso se pagan. Obvio. Están ahí rusos y japoneses pescando en la plataforma continental sin que los argentinos, mientras los argentinos hacen patriotismo territorial. Están ahí. Claro. Justamente el dueño de casa era de una de las agencias de vigilancia de la vigilancia de la pesca. Y cuando me hace esa fiesta al final para despedirme, están sus compañeros de trabajo. Claro. Entonces la Argentina encontraría formas de negociar todo eso. Que no es agitar, me parece a mí, el hecho de que sea una población implantada, etc. Claro. Bueno, y vamos a terminar entonces ahora con el ahora qué, con tu libro, ¿no? Vos saliste del plan también, o del programa, con este libro que uno lo va a ubicar en la biblioteca y ya no está más ni en sociología, ni en estudios como venías redactando sobre la sociedad, que si bien tenían anécdotas muchos de ellos, no es en el mismo estilo. Y en tu papel de creadora de ficción, porque en realidad es tu biografía, pero es narración. Es una narración. Narración no voy a decir que no lo es, no te voy a discutir a vos, no lo es. Es narración. Es narración. Yo no soy una persona con mucha continuidad. Si bien vos podés agarrar mi libro, vos decís, bueno, en la biblioteca pongo una modernidad periférica, el Imperio de los Sentimientos, el Borges, los pongo los tres juntos. Sí. Después, qué sé yo, Horta
también le podés adosar escritos sobre literatura argentina y el último de ficciones, si tenés ahí un paquetito. Claro, que más o menos. Pero fíjate que tengo muchos clivajes, no tengo la paciencia de insistir décadas en un tema. Es un defecto porque las personas, los escritores yo más admiro, los ensayistas que yo más admiro han sido una insistencia absoluta. Es decir, Barthes y Benjamin han tomado un tema y no lo han logrado. O sea que es una deficiencia. No, ¿viste? bueno, no. Para vos, ¿a vos te parece que sí? No, yo no creo que sea así. Saldeo, qué sé yo, después qué, no sé. Que no sé. No, yo decía el después que sí, digamos, te había sentido cómoda, digamos, en este nuevo rol de escritora, ¿no? Lo único que te puedes estar segura es que después no hay ninguna novela en mi vida. Cuando yo escribí Escenas de la vida postmoderna, que tiene como pequeñas escenas, venían mis amigos o quien fuere y me decían, y después viene una novela. No. Y yo dije, no, después no hay ninguna novela, quédense tranquilos. Claro, la novela no va a estar. Me gustan suficientemente Sergio Chefe, Juan José Saer, etcétera, como para novela no hay. Para no meterte en el mismo campo. No o sea que eso seguro. Ahora, después que lo otro no sabes. La verdad no sé. Y bueno, lo pones en la biblioteca el libro y queda al lado del de Sarmiento. Viajes. Ese es un gesto espantoso. Eso es espantoso porque la verdad es que yo pienso que algunos de los grandes libros de la cultura y la literatura argentina son viajes. Los de Sarmiento, Ranqueles de Mansilla, aunque parezca más frívolo, los viajes de Canet, y por supuesto en el siglo XX todo lo que Victoria Ocampo realiza en viajes o a partir de viajes en el extranjero, y que es una gran escritora. O sea que lo mío fue un gesto en realidad un poquito over the top, como dicen los ingleses, un poquito exagerado. No, yo creo que no. Justamente a mí me pasó eso, que capaz en las otras entrevistas que esto vamos a no estaba, pero yo leí los viajes de Sarmiento, porque me tocaron leerlo en la facultad, que si no, por ahí no los había leído nunca. Y entonces cuando yo dije viajes, o sea... Sí, son extraordinarios. Y además, con los grandes libros uno puede hacer dos cosas: evitar leerlos mientras escribe o leerlos mientras escribe. Exacto, ¿y vos qué hiciste? Yo hice lo segundo. Okay. Yo volví a leer Sarmiento, volví a leer el diario de viaje de Bart en Pekín, que es simplemente un diario que no pensaba publicar. Había estado trabajando hasta el año anterior con Victoria Ocampo, o sea que lo tenía súper fresco. Pero a Sarmiento lo volví a leer y leí Darwin, porque quería ver cómo había visto Darwin. Era la mirada, claro. Solo que no vas a ir al capítulo de Malvinas y por tanto leí Darwin de nuevo, leí Stefan Zweig, leí grandes viajeros, porque dije peor no va a salir. Y quizás por intercesión, como los santos, como los creyentes, que están con una estampita delante, quizás si yo tengo estos libros sobre el escritorio, a lo mejor me manden alguna onda, digamos. Sí, yo esa era la última pregunta, era si vos habías estado mirando yo leí los viajes. Además de leer mucha teoría sobre viajes, que no es muy bueno, sobre turismo. Sobre turismo, para ver la diferenciación. Que esa a veces es muy buena, otras veces no es muy buena, pero viajeros leí, lo tenía todo el tiempo. Sí. Es un tipo de narrativa diferente. Sí, di un seminario de extensión, no universitario, di un seminario de extensión sobre viajeros, mostrando sobre todo viajeros pintores. Di ese seminario, preparé otro seminario afuera que voy a dar en inglés en algún momento, o sea que todo el tiempo estoy trabajando. Te fuiste nutriendo del tema. Sí, porque no te puede hacer mal. No, perfectamente. No te puede hacer mal.